Apreciables compañeros de la Universidad Rural de Guatemala, sean bienvenidos una vez más al curso de Proyectos 1 con el código FG022. Estamos hoy en la semana número 2. Vamos avanzando poco a poco entonces y vamos a estudiar el día de hoy lo referente a las clases de proyectos. Estos, por ejemplo, hablando de proyectos de servicios, proyectos comerciales, proyectos productivos que a su vez son denominados industriales y proyectos agrícolas. Nuestro objetivo para la presente clase es establecer claramente la clasificación de los proyectos. Entrando en materia entonces vamos a hablar acerca de los proyectos de servicios. Cuando hablamos de los proyectos de servicios nos vamos a referir efectivamente a que van a proporcionar bienes inmateriales a un tercero. Por ejemplo, la electrificación, servicios de correos, telefonía. Entonces van a ser bienes inmateriales porque no son palpables a simple vista. Sin embargo, entonces van a ser aquellos que efectivamente van a satisfacer la necesidad del ser humano. Háblese en este caso, por ejemplo, de servicios de abastecimiento. Entonces se va a trasladar a la persona, al ser humano, ese servicio que le satisfaga las necesidades. Vamos a tener también servicios de regulación. Servicios culturales, está en el caso, por ejemplo, de la educación, la que hoy usted está recibiendo a través de este medio. Y entonces, de esa manera vamos a satisfacer la necesidad del conocimiento. Tenemos también proyectos comerciales. Y se denominan comerciales porque efectivamente entonces van a requerir el que nosotros obtengamos una recompensa por ese esfuerzo. En este caso, entonces, esa recompensa le vamos a denominar lucro, ganancia. Por lo tanto, entonces, van a ser aquellas ideas en donde lo que vamos a realizar son negocios y por lo tanto, entonces, nos vamos a convertir en empresarios. Estos van a ser proyectos comerciales. Tenemos también proyectos productivos y se denominan productivos porque entonces producen, generan un producto. Generan entonces un medio de satisfacción para las necesidades humanas. Por lo tanto, entonces, estos proyectos buscan generar rentabilidad económica, es decir, ganancia, más dinero. Y por lo tanto, entonces, los que van a promover este tipo de proyectos, efectivamente van a buscar beneficios económicos en cualquier ámbito. Háblese en este caso, por ejemplo, de la agricultura, la ganadería, la producción de un nuevo producto, por ejemplo, la transformación de la leche en un queso, puede ser también un producto derivado, por ejemplo, de la agricultura, háblese de la papa transformado ya en las papalinas que comercializan en los centros comerciales. Entonces vamos a tener allí proyectos productivos. ¿Y cuál es entonces el fin? Perseguir lucro, beneficios económicos. Vamos a contemplar también dentro de los proyectos productivos aquellos que son llamados industriales. ¿Y por qué industriales? Porque pasan por un proceso de transformación de la materia prima en un producto terminado. Estos entonces van a tener, por ejemplo, en el caso de un proyecto productivo de la madera, que efectivamente tenemos en primera instancia el árbol para que luego entonces se convierta en madera, industrias madereras, la industria de la construcción, en donde tenemos entonces materiales diversos y que se convierten posteriormente en un producto terminado. Tenemos también ahí mismo los proyectos que transforman la materia prima en un producto terminado. Háblese, por ejemplo, de la crianza de ovejas. Y entonces producen la lana, transforman la lana y posteriormente termina entonces transformado en lo que es vestimenta, ropa, etc. Por lo tanto, entonces, cualquier tipo de transformación de un producto llamado materia prima a un producto terminal para la satisfacción de las necesidades humanas son los pertenecientes a los proyectos productivos o industriales. Luego hablamos también de los proyectos agrícolas. Y cuando nos referimos a los proyectos agrícolas, estamos hablando entonces a la producción en el campo, en donde entonces interviene la labranza, intervienen también la actividad agropecuaria, la crianza de aves, de ganados, etc. Y entonces, por ejemplo, estamos criando aves de corral. Estas aves de corral posteriormente pues van a producir huevos. Estas mismas se pueden transformar
en la venta de carne de aves, y entonces tenemos ahí actividades agrícolas. Las actividades agropecuarias están, por ejemplo, el proceso de la producción de papa, de arveja, etc. Entonces, regularmente en este tipo de proyectos, la actividad es generada por los campesinos, porque se realiza entonces en el campo, y de esa manera entonces los proyectos productivos regularmente fomentan el cooperativismo, el apoyo entonces a nivel de las personas que conforman este grupo productivo. Tenemos también otros proyectos, hablemos de la actividad forestal, en donde entonces se cultivan árboles y posteriormente esos pueden ser frutales o pueden ser madereros. Luego también, dentro de estas mismas actividades agrícolas, vamos a referirnos a aquellos documentos que conforman entonces toda la viabilidad para poder desarrollar este proyecto agrícola. En este caso entonces vamos a hablar, por ejemplo, de los estudios, vamos a hablar, por ejemplo, de los costos, del diseño en donde se va a establecer este proyecto productivo. Si es agropecuario, por ejemplo, la crianza de cerdos implica entonces la construcción del lugar donde van a habitar estos cerdos, llámese en este caso la porqueriza, y entonces implica tener un diseño, implica entonces tener un costo y por lo tanto entonces construir la infraestructura para que se tenga el cuidado necesario en la producción de estos animales. Para reforzar el conocimiento que hemos visto el día de hoy, los invito por favor a que leamos, investiguemos y de acuerdo a lo visto el día de hoy, respondamos lo siguiente. Número 1. ¿Cuál es la clase de proyectos que trata de proporcionar bienes inmateriales a terceros? Número 2. ¿Cuál es la clase de proyectos en donde se plasman las ideas de negocio que se tienen para iniciar una nueva aventura en el mundo comercial o empresarial? Número 3. ¿Cuál es la clase de proyectos que buscan generar rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero? Número 4. ¿Cuál es la clase de proyectos que tienen el objetivo entonces de mejorar el nivel de vida de los campesinos? Y número 5. ¿Qué otro nombre recibe los proyectos productivos? Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención.